Muy buenas tardes, es tarde de viernes y es tarde de charlar con los protagonistas del Yucatán de hoy. En esta tarde contamos con la presencia de un invitado muy especial, del doctor Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Querido doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a ti y a nuestro público. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. En este viernes cambiamos un poco el look y en vez del saco y la camisa nos pusimos un tanto regionales y trajimos nuestra típica guayabera de lino. Y también estamos estrenando corte de cabello, también cortesía de un gran amigo mío, el Diamante Negro, una excelente barbería, muy recomendable, ahí sobre la avenida Canec. Doctor, pues antes que nada, un gusto que esté aquí con nosotros. Yo tuve el gusto es mío. El gusto de conocer al doctor desde hace mucho tiempo, pero también de gozar y escuchar un poco de su luz y su conocimiento en la maestría en políticas públicas, donde nos dio un breve seminario sobre el proceso de campañas electorales al estilo norteamericano, al estilo gringo, por llamarlo de alguna manera. Me dedico a esas cosas. Doctor, pues entrando en materia, quisiera preguntarle, doctor, durante el tiempo que usted ha estado al frente de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, ¿cuáles han sido los ejes de la política cultural sobre los que más ha puesto énfasis? Bueno, yo te podría decir que hay por lo menos 3 o 4 líneas. La primera tiene que ver, por ejemplo, con el estímulo a la creatividad. Mérida es una ciudad que tiene una comunidad artística fuerte, cada día es más fuerte porque tiene instituciones que van creando profesionales en esta asignatura. La Escuela Superior de Artes es un ejemplo. Y por tanto, una primera línea de trabajo es el estímulo a la creatividad artística de la ciudad. Este estímulo se hace con la total transparencia que producen los fondos desde la primera administración de Renán Barrera Concha y hasta el día de hoy, y durante todo este tiempo, aun cuando, por ejemplo, cuando estaba de alcalde Mauricio Vila, los fondos de cultura para el desarrollo de estímulo a la creación artística para jóvenes, de estímulo a la creación artística para artistas con trayectoria, son fondos que se siguen produciendo desde hace más de 10 años. Hay aproximadamente una bolsa como de 5 millones de pesos. Los artistas que deseen pueden participar siguiendo las bases. La dictaminación no ocurre en el Ayuntamiento de Mérida, la dictaminación ocurre por miembros del Sistema Nacional de Creadores, aun cuando ni el gobierno federal ni el gobierno estatal ponen un peso, es decir, los fondos son municipales, cada peso y cada centavo es de un fondo municipal. Sin embargo, el ayuntamiento decidió que un jurado nacional sea quien determine quiénes son los ganadores. Este jurado cambia cada año y por tanto tenemos, creo yo, un sistema de fondos que es sano, que es transparente, que no es nuevo, que tiene prácticamente más de 10 años y que es una de las políticas culturales del Ayuntamiento de Mérida, estimular la creatividad de la comunidad artística. Este es uno. Digamos que por el otro lado tenemos otro compromiso con la formación de nuevas audiencias y con la formación de nuevas propuestas mixtas, híbridas. Digamos que lo que se ve en el mundo contemporáneo es que las artes ya no son tan claramente acartonadas como se veía antes, sino que las artes tienden puentes entre sí mismas y por tanto nos interesa mucho el que se formen nuevos públicos a partir de nuevas ofertas. La Noche Blanca, por ejemplo, es un programa cultural que no es solamente una actividad, digamos, multitudinaria, sino es una actividad que intenta formar nuevos públicos con productos de diferente factura, ¿no? En la Noche Blanca, por ejemplo, se puede ver espectáculos que son híbridos. Se puede ver que se estimula, por ejemplo, la participación de las familias, de los niños en museos y en galerías. Lo que nos interesa también es que los jóvenes tengan una oferta más clara, digamos, para los tiempos actuales y por tanto la formación de audiencias y la formación también de nuevas propuestas es algo que está en la política cultural del ayuntamiento. Si uno ve, a veces cuando va uno a las universidades y pregunta sobre la cultura, pues generalmente se asocia la cultura con las bellas artes. Nosotros pensamos que evidentemente que las bellas artes son cultura.
También pensamos que las economías creativas también son cultura y no son bellas artes muchas de ellas. Estoy hablando de la moda, estoy hablando de la gastronomía, estoy hablando de los juegos, de las aplicaciones tecnológicas, de muchos otros temas que no son exactamente bellas artes. Y luego tienes el tercer tema de la cultura, que es el conjunto de valores y de relaciones que entre las personas se producen, y que hay ciertas actitudes o criterios de relación humana que son parte de los elementos de la cultura. Bueno, pues entonces la Noche Blanca tiene en cuenta conceptos mucho más amplios de cultura que lo que tiene que ver con las bellas artes. Por eso en la Noche Blanca siempre hay elementos de gastronomía, siempre hay elementos de moda, siempre hay pasarelas, siempre hay conferencias, en fin, se trata de dar una visión mucho más amplia de lo que es la cultura. Otro elemento es el que tiene que ver con la convivencia, con las formas de convivencia. Mérida es una ciudad que, hombre, aunque tiene sin duda problemas, rezagos, grupos que requieren, que son más vulnerables que otros, que requieren apoyos, digamos, para tener oportunidades igual que todos, nos parece que una cultura de una ciudad debe fortalecer el tejido, y fortalecer el tejido es mantener la esperanza en la convivencia, mantener la esperanza y en la comunidad de los retos. Cuando una comunidad sabe qué retos tiene, los comparte y camina junto para ir resolviendo cosas, eso es un elemento importante para el desarrollo cultural de una ciudad. Ya te dije 3, tal vez vaya una cuarta más, que tiene que ver con los derechos culturales. Los derechos culturales son derechos que derivan de los derechos humanos, que tienen que ver con el derecho a acceder a las bellas artes, el derecho a la tolerancia y hablar un idioma, digamos, propio, diferente de otros idiomas, de mantener una identidad, etcétera. O sea que si tú me preguntas esquemáticamente, te puedo decir que hay 4 criterios con los que hemos trabajado la cultura en el Ayuntamiento de Mérida. El primero es el estímulo a la creación artística local. El segundo es la formación de nuevas audiencias y de nuevas propuestas. El tercero tiene que ver con una cultura de convivencia y cultura de paz. Y el cuarto criterio tiene que ver con los derechos culturales, y en este sentido la educación artística es muy importante. Aquí, si me dejas, ya para terminar esta respuesta, quiero decirte que el Ayuntamiento de Mérida, como todos los ayuntamientos de este país, de acuerdo con el 115 constitucional, nos competen cosas muy claras, ¿no?, que no son las competencias ni de los gobiernos de los estados ni del gobierno federal. ¿Qué es lo que le compete a un ayuntamiento según el 115? Le compete la seguridad pública y de tránsito en su municipio, le compete los servicios públicos, recolección de basura, asistencia de mercados, le compete los baches, las avenidas, el mantenimiento de parques y jardines, en fin, los servicios públicos municipales. Y normalmente no le compete al ayuntamiento ni los elementos educativos. El sistema educativo es federal y es estatal en la mayoría de los casos, no en la mayoría de los casos, en la Constitución mexicana. Y lo mismo te puedo decir de la cultura, del arte, de la salud, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nuestra ciudad cada día es más compleja, el desarrollo no puede no ser integral, digamos, ¿no? O sea, la atención que Mérida requiere está desde luego en los servicios públicos, en los parques, en los baches, pero nada más tomen en cuenta que a todo esto ahora le hemos sumado la educación, la salud, el desarrollo comunitario, el desarrollo económico y luego la cultura. Y esto es importante pues porque la cultura es un elemento que le da identidad a la ciudad y que en ese sentido también nos interesa. Muy interesante esto último Sí. que aclaró, doctor, muy interesante. Por cierto, que al doctor Irving le decimos doctor no porque sea médico, sino porque él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna Tenerife, Así es. de Islas Canarias en España. Por cierto, que también cuenta con 2 licenciaturas, es licenciado en Antropología Social, licenciado en Educación Media y 2 maestrías también, una en Educación Media y otra en Industrias Audiovisuales Iberoamericanas, esa por la Universidad Internacional de Andalucía en Huelva, España. Doctor, desde el servicio público sabemos que a veces es difícil lograr un equilibrio entre lo que demandan los públicos, que muchas ocasiones suele ser espectáculo y no estrictamente actividades de carácter
cultural en un sentido más estricto o en un sentido más general. ¿Usted qué propone o cuál ha sido su forma de abordar este tema? Mira, yo creo que eso va dependiendo de los programas culturales de que se trata. Hay programas más amplios, programas, digamos, muy enfocados a elementos estratégicos importantes. Entonces, yo creo que no necesariamente es un equilibrio, sino más bien es una elección. Es decir, por ejemplo, en el Festival de la Ciudad, estamos asumiendo que es una fiesta de todos. Al decir fiesta de todos, pues entonces tenemos que tratar de incluir la mayor cantidad de audiencias posible. Desde luego que esto de la mayor cantidad de audiencias posible, digamos que en el escritorio es muy fácil de entender, pero en la vida diaria, en la condición práctica de la aplicación, eso no es tan fácil. Sin embargo, uno trata, en el caso, por ejemplo, del MediaFest, de tener una línea en donde todos los públicos o la mayor cantidad de públicos estén incluidos. Si uno, por ejemplo, tiene, en cambio, una línea de trabajo o un programa que esté dedicado solamente a la literatura, bueno, la literatura no es que excluya, la literatura incluye a todos. Sin embargo, está claro que, por ejemplo, las exclusiones de la literatura pasan primero porque si la literatura que se propone es en español, y acá tenemos una comunidad de alemanes o de británicos o de guatemaltecos o de indígenas chipchas, pues lo más probable es que no puedan entender, porque finalmente la literatura, si el programa es en español, pues deberá ser en español. Entonces yo creo que aquí los equilibrios tienen que ver con elecciones estratégicas, es decir, qué es lo que tú como promotor quieres hacer, y en algunas ocasiones esta promoción, este equilibrio funciona, o también puede ser un desequilibrio, y simplemente eso es una elección que uno tiene que hacer en el momento que diseña una política cultural. Es verdad, por ejemplo, y a mí me preguntan, cuando termina el Festival de la Ciudad, me preguntaban que cuál fue el evento más exitoso, y yo simplemente no puedo responder, porque hay muchos criterios para el éxito en materia de cultura, y hay muchos criterios para decir qué fue lo importante, ¿no? Y cuando me preguntan, a veces me dicen, no, pero di algo, algún criterio. Bueno, yo puedo decir que hay los eventos masivos. Un evento masivo pues tiene como criterio el que sea masivo, ¿no? Y un evento íntimo pues tiene como criterio el que sea evento íntimo. Y evento íntimo quiero decir, por ejemplo, se estrenó una obra de teatro de mi amiga Wendy Cruz, que fue sobre el niño y el mar, y que se diseñó inicialmente como una experiencia muy directa entre público y el artista, y por tanto se diseñó para realizarse en un pequeño teatro en el que no caben más de 100 personas, ¿no? Si ahí había 100 personas, pues ya ahí tenemos un criterio en donde si el teatro íntimo está diseñado para 100 personas y las 100 personas entraron, pues ahí tienes un criterio. El segundo criterio es qué tipo de experiencia ese teatro produjo en las 100 personas, porque eso puede ser extraordinariamente vital, lo es seguramente con criterios muy diferentes del de una gran audiencia, ¿no? Dentro del mismo festival, por ejemplo, presentamos un libro de manera dramatizada que se llama Las notas de Ana Akhmatova, si no recuerdo mal, que es una historia extraordinaria desde mi punto de vista. Es la historia de una enorme poetisa delgadita, cristiana, lírica, mujer, atosigada por el gran Joseph Stalin, hombre macho, viril, dictador con el power de millones de personas, ¿no? Y es el encuentro, y un encuentro atroz, digamos, entre el poder dictatorial del macho y la resistencia dulce y lírica de una mujer delgada cristiana que vio a su primer marido morir en manos del ejército ruso, el segundo marido ser encarcelado, el hijo también. En fin, es una historia extraordinaria de dolor humano, y al que fueron 200 personas. El criterio no es que hayan ido 200 personas, el criterio es la calidad y la profundidad de las emociones que se ponen sobre la mesa, y eso lo puedes hacer con 100,000 personas o con 5
o con 10, lo puedes hacer a veces en español, en otras en maya, en otras en otras artes. Entonces, en el mundo del arte y la cultura, los criterios de éxito, digamos, o de satisfacción derivan más bien del planteamiento estratégico, de qué es lo que quieres hacer y si lograste hacer lo que querías hacer, ¿no? En este caso, yo digo, yo he visto, vi en el Festival de la Ciudad eventos tan íntimos, tan cercanos, tan de poca gente como estos que te cuento, pero que a mí me parece que valen, como decimos coloquialmente, valen una misa, ¿no? Así como París vale una misa, también vale una misa un evento de estos, como también vale otra misa salir a bailar con Oscar de León. Son criterios diferentes, tienen funcionalidades sociales diferentes, y simplemente uno elige y desarrolla lo que eligió. Doctor, hay un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Muchas ocasiones solemos escuchar que se habla de una cultura para el desarrollo. En alguna ocasión me permití leer algunas de las justificaciones y los ejes que conforman esta cultura para el desarrollo, y me tocó en su momento en algunas instituciones de educación superior, pero me pareciera que esta cultura para el desarrollo, y aquí le pregunto como científico social, no solamente como servidor público, me pareciera en lo personal, y ahí quiero su punto de vista, que esta cultura para el desarrollo pareciera que es la promoción cultural y artística, pero ajena siempre de toda ideología. ¿Usted qué opina acerca de estas políticas públicas enfocadas a esto denominado cultura para el desarrollo? Yo no sé de qué estés hablando tú, porque las palabras siempre son muy jabonosas. Correcto. Y aquí uno parte sobre la base de lo que entiende. Nosotros, en el caso del Ayuntamiento de Mérida, creamos un fondo de cultura para el desarrollo, y nosotros entendemos el desarrollo muy diferente de como tú lo acabas de mencionar. De hecho, nosotros lo hicimos, este fondo, que en este momento todavía no está abierto, o sea, lo abrimos antes de la pandemia. Es un fondo que derivó de un diagnóstico que hizo la ciudad con un grupo de consultores de la Agenda 21 de CGLU, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. La misma Lucina Jiménez, que ahora es directora del Instituto Nacional de Bellas Artes del país, estuvo haciendo un diagnóstico con la comunidad artística y decidió una serie de criterios que son los derroteros para generar una nueva cultura en la ciudad. La nueva cultura para la ciudad, o la nueva cultura del desarrollo de la ciudad, tiene criterios muy específicos, y te voy a recordar cuáles son, porque están en las bases normalmente de este fondo. Una de las bases es que la cultura debe estar en función de criterios de equidad de género, de equidades culturales y lingüísticas, que debe estar también en relación interdisciplinar, que debe generar productos autosuficientes económicamente, y hay como 5 criterios. Es decir, si tú haces cultura o cultura para el desarrollo, y no estás considerando que las mujeres no han tenido un acceso adecuado a los bienes culturales, pues estás equivocado. Si tú haces teatro, digamos, y el teatro lo haces para lograr un impacto estético, y tu primera preocupación es el impacto estético y no la transformación del mundo, digámoslo así, eso en materia del arte es absolutamente respetable, porque el arte tiene una primera y esencial obligación, que es ser hermoso. Si es políticamente correcto, esa ya es otra discusión en materia de arte, ¿no? Sin embargo, entendemos que si la cultura no está al servicio del respeto del medio ambiente, de hacer sociedades sustentables, de mantener inclusión, de generar mayor equidad de género, pues pensamos que esa es una cultura que puede ser valiosa estéticamente, pero que no es valiosa para generar desarrollo. En este sentido, nosotros entendemos que la cultura para el desarrollo es desarrollar los criterios que hoy son más y mejor aceptados en el mundo de la cultura, que son que haya mayor inclusión, que haya un respeto al medio ambiente, que haya mayor tolerancia y diálogo entre los diferentes, en fin, una serie de criterios que la UNESCO determina en muchas cartas de derechos culturales, y entonces uno entiende que si va a ser cultura para el desarrollo, debe ser una cultura para estos fines.
Siempre ha habido cultura para algunos fines, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Soviética se desarrolló la teoría de la Unión Soviética de la cultura para el hombre nuevo. Y la cultura del hombre nuevo y para el hombre nuevo tenía una serie de criterios, malos, buenos, a la luz de la historia, pero los tenía. Y al decir que los tenía, quiero decir que la política cultural estaba encaminada a lograr eso, ¿ok? Entonces hoy en día pienso que la cultura y el arte tienen muchos caminos, y algunos de los caminos pueden ni siquiera ser políticos, ¿no? Anna Akhmatova, la tienes que leer, es una poetisa extraordinariamente dulce. No habla de política, no habla de Stalin, habla de cosas extraordinarias, y sin embargo, digamos que esos textos han sido politizados y tienen lecturas. Lo bueno de la poesía es que tienen muchísimas lecturas, además de las lecturas básicas. Y ahí lo que tienes es cómo el uso de lo poético o la realidad poética puede servir para muchísimas cosas, incluso para las que no está creado. Entonces, yo creo que la cultura tiene un fin, las artes tienen sus propias búsquedas, y la cultura para el desarrollo debe asumir que hay criterios deseables para el futuro y que debería hacer conciencia sobre eso, estimular la producción de eso, etcétera. Entonces, no sé si es la idea de cultura para el desarrollo que tenías tú, pero digamos, la que nosotros entendemos es más o menos está en este sentido. Yo creo que sí respondió completamente, doctor. Bueno, muy bien. Doctor, algo que en muchas ocasiones la gente suele confundir es la cultura popular de la cultura de masas. ¿Podría usted darnos su opinión al respecto? Sí, mira, la cultura tiene muchas formas de producción, se produce de formas diferentes. La cultura popular tiene una forma de producción que tiene su herencia, digamos, en la memoria, y tiene su herencia en la tradición, y tiene su reservorio, digamos, en el pueblo, entendiendo por pueblo a los grupos subalternos al poder. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura popular tiene que ver con grupos subalternos, obreros, campesinos, amas de casa, taxistas, en fin, gente, digamos, normal en la gente de la calle, y que esta gente de la calle tiene una memoria de su pasado, y que esta memoria se le hereda de la misma manera como se reproduce, es decir, en la calle. Por ejemplo, la cultura popular es fundamental la comida. La comida es uno de los ingredientes más espectaculares de la cultura popular. También la canción, la música, también las leyendas, la cultura oral. Y tú puedes tener, por ejemplo, canciones y ritmos, el vallenato, por ejemplo, colombiano, el bambuco colombiano, en Colombia es música popular, se canta en las llanuras, en las zonas cafetaleras, etcétera, y cantan las historias del pueblo, ¿no? Lo mismo le pasa al fado, por ejemplo. El fado portugués es algo que fue naciendo en Alfama, en zonas de prostitutas, en zonas de bares, ¿no? Y a partir de allá hay una necesidad social de grupos subalternos de contar su vida, sus sufrimientos o eso, ¿no? Entonces, su vida. Eso es, digamos, en esencia la cultura popular. La cultura de masas es una cultura producida por una industria. Y la cultura producida por una industria es una cultura que tiene músicos profesionales, diseñadores profesionales, creadores profesionales. Profesionales quiero decir que cobran un dinero, que fueron al conservatorio, ¿no? El que toca vallenato, el que toca fado, el que hace fado o el que hace bambuco, pues lo hace porque le gusta, porque le nace, y lo hace oyendo a otros. En cambio, la cultura de masas es una cultura industrialmente creada por industrias potentes que pueden o no recuperar historias populares, que pueden o no recuperar historias de las bellas artes altísimas, que pueden o no tener elementos creativos, que pueden o no inventar el hilo negro o inventar hilos de otros colores. O sea, la cultura de masas, no porque sea de masas, es mala ni es buena per se. Simplemente es una forma de producir
y es una forma de hacer cultura diferente de otras y que hoy en día generalmente se mezcla. Ahora hay muchos puentes entre las culturas. García Canclini ya lo escribió en el 2000 más o menos. El maestro tiene un libro que se llama Culturas Híbridas, donde hace justamente un análisis de por lo menos de 3 campos culturales: el campo de las bellas artes, el de las masas y el de cultura popular, que por cierto es un análisis antiquísimo, quiero decir. Aquí hay miles de textos escritos, desde Adorno y de la Escuela de Frankfurt hasta bueno, y yo digo ahora García Canclini, pero hay textos mucho más contemporáneos, pasando por Humberto Eco, que tiene un libro extraordinario sobre el tema, que se llama Apocalípticos Integrados. En fin, entre la cultura popular y la cultura de masas hay semejanzas, hay diferencias, hay conflictos, a veces se pegan, a veces se sirven, a veces no se sirven. En fin, lo que sí es importante saber es que tienen modos diferentes de operar y que tienen modos diferentes de producirse. La cultura popular se produce de una manera, la cultura de masas se produce de otra. Doctor, en este contexto, ¿qué papel ha jugado la cultura popular en el programa de cultura del Ayuntamiento de Mérida? La cultura popular está presente de muchísimas maneras. Está presente primero en su beta original, quiero decir. El teatro regional está presente en nuestros programas. Tenemos una programación que se llama Semana Meridana, y la Semana Meridana tiene 7 días completos de música, de cultura popular. Empezamos con la vaquería de los lunes, y terminamos el domingo con Mérida en Domingo, y pasamos en medio por Noche Mexicana, Santa Lucía. Todos esos son expresiones de cultura popular. Tenemos expresiones de cultura popular más contemporáneas, que a veces nos arriesgamos a hacer las fusiones con la cultura de masas, como tú bien preguntabas. Una noche blanca vimos a los Méndez tocar con la orquesta de cámara del Ayuntamiento de Mérida, ¿no? Y eso es una expresión pedagógica, por un lado, porque digamos que a quienes les gusta bailar con los Méndez están acostumbrados a un sonido y a un ritmo y a una letra y a un producto, ¿no? Si tú vas a los Méndez porque te gusta oír los Méndez y le oyes un sonido que tiene violines, violas, que tiene chelos, pues suena diferente. No vamos a decir que más bonito o menos bonito, suena diferente. Y el diferente es decirte que así como hay instrumentos, digamos, eléctricos, también hay otros instrumentos que no lo son, que suenan diferente, que si se juntan te producen una experiencia que es diferente. Y esto simplemente tiene, digamos, el objetivo de abrir audiencia, de romper límites, de abrir la sensibilidad y de tender puentes entre expresiones culturales. Entonces, la cultura popular está presente en el Ayuntamiento de Mérida, la cultura de masas también, la cultura de las bellas artes también, y no solamente la cultura popular, digamos, en este caso, estamos poniendo ejemplos de bellas artes, pero la cultura popular también es la gastronomía, ¿no? Nosotros tenemos en el Festival de la Ciudad pues un concurso gastronómico, la moda, el tema de la guayabera tan yucateca, que en realidad no es yucateca. Todo el mundo sabe que la guayabera es radicalmente cubana, ¿no? Y que se llamaba guayabera porque en las 4 bolsas que tiene, servían para llenar guayabas. Entonces, cuando alguien se iba a su monte, a su bohío, ¿no? Pues aprovechaba además bajar guayabas o limones, y entonces en la guayabera pues llevaba, al tener 4 bolsas, pues se llenaban más. Pero bueno, la cultura popular está presente en la política cultural del ayuntamiento, como la cultura de masas y como las otras expresiones culturales. Y simplemente, como te digo, lo importante de esto es ver cuál es tu papel en ese juego, ¿no? O sea, cómo participas de manera estratégica para lograr qué cosas, en qué públicos y con qué fin, porque nosotros hacemos cultura para una ciudad y no es lo mismo tener una política cultural para una ciudad que tenerla para una universidad, o que tenerla para un gobierno del estado o un estado completo, o para tenerla para un país completo. O sea, digamos que cada institución tiene sus
sus obligaciones, digamos, institucionales y estratégicas, y dentro de esto, pues es que cómo se definen pues las políticas culturales. Doctor, ¿qué tanto está respondiendo la oferta cultural del Ayuntamiento de Mérida a la diversificación y exigencia de los nuevos públicos que está teniendo la ciudad? Yo creo que cada día intentamos tener una programación más amplia. No sé, eso tal vez le competirá decirlo a la sociedad, ¿no? La sociedad conoce nuestra programación y puede hacer su análisis en el momento que quiera, ¿no? Para decir, bueno, estos públicos están atendidos, muy bien atendidos o medianamente atendidos, estos públicos les hace falta atención. Yo siempre he estado muy abierto a la crítica sobre estos temas, la verdad absoluta hace tiempo que no existe, y la verdad y la hiperverdad ahora, aunque no comulgo mucho con el concepto, pero yo que estamos muy abiertos para escuchar sectores que sientan que no están atendidos, y especialmente yo creo que uno de los puntos que es medular en este tema de la inclusión de todos es que la inclusión de todos debe tener una militancia tolerante. Es decir, militancia tolerante quiere decir que cuando un grupo está defendiendo una causa, pues tiene el derecho, evidentemente, de defender una causa, si es una minoría, si tiene un concepto, una bandera que defender. Pero a veces estas banderas se defienden atacando otras banderas o atacando otros grupos, y entonces ese es un tema que a mí me parece que hay que conversarlo como sociedad, en la medida de que la inclusión implica el respeto y el diálogo de lo que se incluye y en dónde se incluye, ¿no? Y para eso el aprendizaje y el trabajo de la educación y la cultura son muy importantes para saber que nuestra militancia en cualquier tema, no puede pasar por encima de los derechos de los demás, y tampoco puede eximirme de mis obligaciones, ¿no? Por lo menos mientras uno viva en el pacto social en donde vive. Evidentemente que si estás en Timbuktu, o si estás en Pekín o en Ucrania o donde estés, hay unas reglas para vivir, ¿no? Y hay que vivir con esas reglas con las que se vive. Y desde luego que también cuando uno piensa que las reglas no son las correctas, también hay que luchar para hacerlo. Pero yo creo que es a veces muy difícil encontrar la forma amorosa de luchar, que es la forma, digamos, a lo Gandhi, a lo Ana Akhmatova, que es la forma generosa de hacer la militancia, ¿no? Es más fácil pisar el pie que tender la mano y tocar un hombro, aún cuando es un hombro de alguien que no piensa como tú, ¿no? Y que incluso está en contra de ti, ¿no? Para eso se requieren grandezas especiales, y creo que la educación y la cultura podrían ir formándolas. Hablando de la educación en la cultura, y que me llevo conceptos muy interesantes como esto de la militancia, como mencionó. La militancia dialogal, es decir, defender mi causa, desde luego entendiendo a los otros. Desde la tolerancia y la empatía. En este sentido, ¿usted qué tanto considera que la actividad cultural y artística también debe cumplir una tarea de carácter formativa y educacional? ¿Qué tanto lo considera? Sí, yo creo que desde luego creo que el ambiente más adecuado para el desarrollo humano es el de la comprensión del otro, ¿no? En la medida de que el arte, la cultura, la educación nos permiten comprender al otro, entender al otro, en esa medida la sociedad puede ser más viable, más desarrollada, con mayor justicia social incluso, ¿no? Entonces yo sí creo que la educación es un elemento importante para generar mejores ciudadanos, mejores ciudadanas y mejores condiciones para todos. En ese sentido, doctor, ¿qué hace falta para que haya una mejor coordinación entre las tres instancias de nivel
de gobierno federal, estatal y municipal para que puedan encaminarse políticas públicas que no deriven en actividades aisladas, pero que sí logren un programa conjunto que impacte, yo creo, donde debe impactar, en nuestra infancia y en nuestros adolescentes. Yo creo que lo mejor es el desarrollo institucional, cuando las instituciones maduran sus proyectos, maduran sus formas de organización, maduran sus instrumentos de operación. Entonces, sobre la base de esa claridad es que se pueden coordinar las instancias, ¿no? Esto que te acabo de decir es una cosa muy abstracta, pero al mismo tiempo muy concreta, porque en la medida de que las instituciones tengan una estructura y una arquitectura adecuadas, la coordinación es posible. Lo digo pensando incluso, por ejemplo, en los dos extremos. Y cuando tú ves qué es lo que puede hacer un ayuntamiento respecto de la Secretaría de la Cultura y de las Artes, antes Conaculta, la verdad es que podemos hacer muy poco. Yo cuando en la primera mención de Renán Barrera, que hice mi primera visita a Conaculta, lo primero que encontré es que no hay una oficina de atención a ciudades, por ejemplo, ¿no? Hay una oficina de atención a los gobiernos de los estados. Y Conaculta se concibe o se concebía, y ahora la Secretaría de Cultura sigue concibiéndose de esa manera, como una estructura federal de coordinación con gobiernos de los estados, pero no con las ciudades. Por tanto, ahí de entrada lo que tienes es una interlocución, no voy a decir anómala, pero no institucional. Es decir, finalmente hay algunos programas de Conaculta como PAICE, por ejemplo, en donde los ayuntamientos pueden entrar, algunos como de culturas populares donde pueden entrar los municipios también. Pero son convocatorias hechas, digamos, a todo el país y a todos los municipios, ¿no? Que tienen su propia historia, pero que no nacieron consensuadas con los municipios, sino nacieron bajo la óptica de alguien, buena o mala. Yo creo que en muchos casos, y en la mayoría de los casos, buena, pero sin una interlocución, ¿no? Entonces, la coordinación se da a partir de lo que un nivel de gobierno ha decidido que le corresponde ayudar al otro, ¿no? Y en ese sentido, así como salen cosas buenas, salen cosas malas, pero yo digo que en todo caso lo que hace falta es una coordinación, es una madurez institucional, ¿no? Y la madurez institucional tal vez tarda mucho porque implica que los funcionarios que estén ahí observen este detalle y asuman que hay que cambiar las estructuras para que mejoren las condiciones, ¿no? Las condiciones pueden cambiar un poco con un poco de voluntad política. El problema de la voluntad política es que se gasta. Y se gasta, quiero decir, depende de una persona y depende del tiempo en el que esté la persona. Y ya si cambia la persona, pues la voluntad como ejercicio de libertad de una persona que decide hacer algo, pues esa voluntad se puede quitar y cambiarse por otra voluntad diferente. El problema no es la voluntad, el problema es la estructura institucional que haría que esa voluntad estaría, digamos, obligada o que es parte de la naturaleza de sus funciones, ¿no? En ese sentido, yo creo que la coordinación interinstitucional ocurre todos los días en niveles de gobierno. Te decía yo que los fondos del Ayuntamiento de Mérida no tienen un peso ni del gobierno del Estado ni del gobierno federal. Es dinero del predial de los meridanos, ¿no? Y sin embargo, no es el director de cultura del ayuntamiento, ni sus subdirectores, ni nadie del Ayuntamiento de Mérida el que determina a quién se le da el dinero. El que le determina a quién se le da el dinero es un comité formado por el Sistema Nacional de Creadores, que ellos deciden, bueno, pues aquí está mi lista de los creadores de teatro, de danza, de música, de circo, etcétera. Se elige un comité y ellos dictaminan. Esto a nosotros como ayuntamiento nos pareció que así debía ser, para limpieza del proceso, para equidad de todos los que participan, para que sean los mejores, en final de cuentas, los que ganen. Hay una discusión muy grande sobre por qué, si son los mejores o cómo se demuestra que sean los mejores, pero el caso es que esto, por ejemplo, ocurre con una coordinación. No es una coordinación en donde se coordina el presupuesto, porque el presupuesto es nuestro. Lo que pasa es que nosotros decidimos que sean otras instancias las que elijan.
Esa es una forma de coordinación, pero estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Puede haber, digamos, muchos otros niveles de coordinación en donde, por ejemplo, el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal ponen un presupuesto tripartito que incluso si pudiera formar parte de la iniciativa privada, tendría 4 partes, sería muy poderoso y haríamos una cosa sin duda más importante entre los 4, ¿no? Pero eso ya depende de la maduración de las voluntades políticas individuales y también de las estructuras institucionales. Doctor, antes de finalizar, y creo que eso es algo importante, yo tengo siempre la propuesta, la he tenido, de que es necesario crear contenidos educativos solamente para Yucatán, enfocados en la historia de Yucatán, que si bien lo tienen los programas educativos, no hace énfasis en todos aquellos elementos que se han construido a partir del arraigo, de un sentido de identidad, y también lo que ha permitido que tengamos una cultura de la paz. Y en este marco de una cultura de la paz, ¿qué papel juega la cultura para la prevención de los delitos en un estado en el que todavía mantenemos, por muchas razones, un buen manejo de la seguridad pública? Claro. Yo creo que el resultado de la paz en Mérida y en Yucatán depende de factores muy diferentes y complejos. Y solamente el imaginar que tienes una sociedad que tiene apoyo, por ejemplo, para grupos vulnerables con capacidades diferentes, que tiene apoyo para mujeres violentadas, que tiene apoyo para personas que hablan lenguas diferentes o la lengua maya, especialmente en las comisarías. Si además consideras que tienes eventos culturales gratuitos, todo el mundo que viene, cuando vienen los artistas que vienen, unos artistas de Haifa, de Israel, no pueden creer que nuestros eventos sean gratuitos, ¿no? Cuando tú ves el mismo carnaval, que es una fiesta popular, pues durante 6 días el acceso a bienes culturales de masas, ahora sí que claramente de masas, a nadie hombre, no es que a nadie le haya costado un centavo, desde luego que a todos nos costó mucho más que un centavo, pero esto permite que mucha gente que normalmente no podría pagar un boleto, pueda ir, bailar, cantar, gritar y tomarse una cerveza. Es decir, las oportunidades abren el paso a la paz y las oportunidades también suponen que hay un estado de esperanza donde vives, o sea, donde todavía es posible que algo mejor te pueda pasar, ¿no? Si tú vives en una sociedad donde no es posible que algo mejor te pueda pasar, entonces o te vas o empiezas a delinquir o a tener comportamientos, digamos, antisociales porque estás muy enojado de lo que pasa donde vives, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un trabajo multifactorial que no podría yo decir que es un trabajo o estrictamente educativo o estrictamente cultural o de la escuela primaria o de la historia. Yo creo que es algo que se va dando en la medida que muchos factores influyen. En la segunda administración de Renán Barrera, la ciudad empezó a tener mucha relación con el Instituto Carolingio de Suecia, que es un instituto que termina otorgando a las ciudades una certificación como ciudades por la paz. Y en su momento Mérida tuvo esa nominación o esa certificación, y lo que me acuerdo de esa certificación es que no certificaba la calidad de la policía, sino certificaba la diversidad de fuentes de bienestar que se produce a través de una institución o que se produce a través de varias instituciones. Si tú tienes instituciones que están produciendo bienestar, que lo están haciendo en diversos elementos de la vida, y que eso permite que la sociedad, que las personas piensan con todo y los problemas que puede haber, con las enfermedades, con las a veces con la carencia de empleo, en fin, con todos esos problemas, a veces uno hace su evaluación y dice, hombre, bien, todavía no nos va, pero creo que tengo elementos para ser mejor aquí, ¿no? Y cuando tienes esa conclusión, no quemas tus naves ni contra el vecino,
ni contra tu pueblo, contra la ciudad donde naciste, ¿no? Y te quedas. Entonces, creo que la paz es consecuencia multifactorial de todo esto. Evidentemente que la cultura y la educación tienen que ver, pero también tienen que ver muchos otros factores. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Ha sido una excelente entrevista de muchísimo aprendizaje, tanto para mí como espero que lo sea para todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de Radio Yucatán. La verdad es que da muchísimo gusto el doctor Irving Berlín esté a cargo del área cultural del ayuntamiento. Es una persona que, como ya escucharon, sabe y conoce lo que está realizando. Muchísimas felicidades, doctor. Eres muy amable. Para mí es un placer conversar contigo, con tu público, las veces que nos invites. Y pues bueno, el placer deberá continuar seguramente en otras ocasiones. Doctor, muchísimas gracias. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo la cita del próximo viernes, donde por aquí nos encontraremos, aquí en Radio Yucatán. Muchas gracias.